Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este lindo Demogorgon. Este pequeño mide tan solo 11 centímetros de alto y el resultado es muy lindo, como pueden ver. Lleva alambre en sus extremidades para que podamos darle forma así y se vea así de bonito. Recuerden que en el canal ya tenemos también un tutorial para tejer A11, teniendo en cuenta que estamos en la quinta y última temporada de Stranger Things. Espero que les gusten estos personajes. Miren lo lindos que se ven juntos. Se pueden usar perfectamente para llaveros si así lo quisieran. Sería maravilloso que los tejieran a ambos. Para tejer al Demogorgon les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejerlo. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Si eres principiante, te recomiendo mi canal Amis Esenciales. En él encontrarás tutoriales enfocados en principiantes y en personas que necesitan afianzar sus conocimientos de tal manera que una vez practiques allí puedas venir a este canal a realizar los tutoriales sin ningún problema. El enlace a Amis Esenciales también lo van a encontrar en la descripción del video. Recuerden que este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro Demogorgon. Vamos a empezar en rojo. Vamos a hacer una estrella de 5 puntas y para eso vamos a empezar haciendo 25 cadenas. Vamos a cerrar este círculo. Vamos a fijarnos en que la cadena inicial no se doble y en la primera cadena vamos a cerrar el círculo con un punto deslizado y una cadena. Así. Y vamos a empezar a tejer a partir de esa misma cadena y vamos a hacer 25 puntos bajos. Así queda, y ahora en el primer punto bajo que hicimos, es decir, omitiendo el punto deslizado y la cadena, cerramos el círculo aquí con un punto deslizado y una cadena. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a hacer las puntas de esta estrella, de la flor sería. Entonces, como son 5 puntas en total, cada una va a ocupar un total de 5 puntos y vamos a tejer aquí en bloc, es decir, tomando solo las hebras traseras. Empezamos aquí haciendo 5 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos el tejido y hacemos nuevamente 5 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos y vamos a hacer una disminución al comienzo.
Seguimos con un punto bajo y hacemos otra disminución. Levantamos cadena, giramos y hacemos 3 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos, vamos a omitir el primer punto y a continuación hacemos una disminución. Así, levantamos cadena, giramos y hacemos un punto bajo. Así queda una de las puntas. Esto es todo para cada punta. Aquí vamos a cerrar en este último punto haciendo un punto deslizado y una cadena. Y podemos cortar el hilo acá. Y ahora lo que tenemos que hacer es volver a enganchar el hilo rojo para hacer las otras puntas. Entonces hacemos un nudo corredizo, enganchamos en el siguiente punto, recordando que estamos trabajando en block. Enganchamos en este punto y repetimos exactamente el mismo procedimiento para hacer este segundo pétalo. Y hacemos lo mismo hasta completar las 5 puntas. Y así es como queda esta parte roja. Eso sería todo para esto. Y ahora vamos a hacerle sus dientes. Vamos a empezar tomando una hebra de hilo blanco de unos 60 centímetros de largo aproximadamente. Y vamos a estar usando una aguja más delgada que una aguja lanera normal. Algo así, este tipo de agujas se utilizan, por ejemplo, para hacer punto de cruz. También se puede utilizar la aguja lanera, pero es más fácil con una aguja más delgadita como esta. Introducimos aquí el hilo y en la otra punta vamos a hacer un nudo doble. Así. Y aquí tenemos el círculo inicial, las cadenas iniciales que hicimos. Y aquí tenemos las hebras que sobraron de estas cadenas porque tejimos por el otro lado. Entonces la idea es introducir el hilo blanco por ese espacio que nos quedó allí. Es decir, tienen que quedar así muy cerca del borde para darle mejor el efecto. Y lo que vamos a hacer es hacer simplemente nudos. La forma más fácil que yo encuentro de hacerla es hacer una especie de aro así hacia un lado y atravesamos el hilo desde atrás para cerrar el nudo y lo vamos cerrando intentando que quede lo más cerca del tejido posible. Así. Y volvemos a introducir la aguja por el mismo punto. De esta forma y así ya quedaría este primer diente. Y vamos a seguir haciendo lo mismo en toda la circunferencia, saliendo en cada uno de los puntos. Entonces, como teníamos 25 cadenas al inicio, entonces al final nos tienen que dar aproximadamente 25 dientes. Vamos a repetir el procedimiento para hacer el nudo. Sacamos aquí por el siguiente punto. Hacemos un arito hacia este lado y desde atrás cerramos el nudo. Estiramos de tal manera que quede muy cerca al tejido y guardamos el hilo por el mismo punto nuevamente.
Aquí ya llevamos las dos primeras. Esto también hace que se vean estas puntas irregulares, lo que le da un poco más de realismo a esta parte. Vamos a repetir una tercera vez. Ya llevamos tres y vamos a hacer toda la circunferencia y así es como queda. Miren qué bien se ve y vamos a hacer el mismo procedimiento para hacer diferentes dientes en cada uno de los pétalos. Voy a mostrarles cómo queda. Así fue como los hice. Puse 3 en la parte inferior, 2 y 1 en cada uno de los pétalos de esta forma. Me gusta mucho cómo se ve. Si da la impresión de que fueran dientes. Y así es como queda esta parte roja. Y ahora vamos a continuar con la parte de atrás. Para eso vamos a estar utilizando un color café claro y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 5 veces para tener 15 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 5 veces para tener 20 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 5 veces para tener 25 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 25 puntos bajos. La siguiente vuelta será también de los mismos 25 puntos bajos, pero vamos a hacerlos en blow, es decir, tomando solo las hebras traseras. Y nuevamente tomando los puntos completos vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 25 puntos bajos. En la vuelta 13 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 5 veces para tener 20 puntos bajos. En la vuelta 14 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 5 veces para tener 15 puntos bajos. En la vuelta 15 hacemos un punto bajo y una disminución 5 veces para tener 10 puntos bajos.
y vamos a hacer 5 disminuciones. Esta parte no la rellenamos, vamos a rematar con un punto deslizado y una cadena. Vamos a dejar una hebra para cerrar esta parte. Vamos a tomar la aguja lanera. Vamos a cerrar esto pasando el hilo por las 5 hebras delanteras de los puntos que quedaron. Alamos, introducimos por el centro del cierre y vamos a sacar por el anillo mágico inicial. Entonces la idea es hundir esta parte hacia adentro, que quede hundida hasta la mitad, es decir, hasta la parte en la que dejamos las hebras libres, que es aproximadamente la mitad de esta pieza. Entonces vamos a doblar con cuidado, fijándonos en que esas hebras sueltas nos queden en el borde. Así. Este hilo aquí ya lo podemos cortar. Y ahora, sobre estas hebras que tenemos aquí, vamos a hacer lo mismo que hicimos para hacer los pétalos rojos. Entonces tenemos que enganchar nuevamente el hilo café. Aquí ya hice la primera. Entonces vamos a enganchar en estas hebras el hilo café de esta forma. Hacemos 5 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos nuevamente 5 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos, hacemos una disminución, un punto bajo y otra disminución. Levantamos cadena, giramos y hacemos 3 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos, omitimos el primer punto y hacemos una disminución. Levantamos cadena, giramos y hacemos un punto bajo y en ese mismo punto cerramos con un punto deslizado y una cadena y cortamos la hebra. Y hacemos lo mismo hasta completar los 5 pétalos. Así es como queda esta parte. Así es como se ve. Y ahora tenemos que coser ambas piezas juntas. Esta parte roja sobre la otra. Y para eso vamos a estar utilizando el hilo café claro también. Vamos a enganchar en una intersección, como en este caso. Vamos a ir atravesando puntos en ambos lados y podemos ir entretejiendo un poco de alambre de bisutería como este, que es un alambre muy fino y muy fácil de manejar.
Entonces aquí enganché el hilo café de tal manera que podamos atravesar ambas partes cerrando con punto bajo, mientras entretejemos el alambre de esta forma. Intentamos que los puntos en ambas piezas coincidan para que esto nos quede parejo. Seguimos tejiendo con cuidado, intentando que nos quede lo más bonito posible. Y listo, así es como queda esta costura. Miren qué bonita se ve esta cabeza de nuestro Demogorgon. Así se ve por la parte de atrás. Y ahora aquí ya corté lo que nos quedó del alambre y vamos a esconderlo a través del tejido. Voy a esconderlo de esta forma, atravesando aquí en el tejido un poco algunos puntos. Lo bueno de este alambre es que se puede manejar muy fácil. Aquí lo pasamos y aquí ya podemos cortar esta punta. Y listo. Y gracias a este alambre entonces vamos a poder mover las puntas para darle mejor la forma a nuestro Demogorgon, a esta cabeza, para ubicarlas como queramos. Así nos queda y ahora vamos a hacer el cuerpo. Empezamos con los brazos en café claro, haciendo un anillo mágico de 4 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 4 aumentos para tener 8 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 6 puntos bajos. Y hacemos 4 vueltas de los mismos 6 puntos bajos. En ese punto rematamos y cortamos. No es necesario dejar hebra porque los brazos los vamos a unir al cuerpo y tampoco es necesario rellenarlos. Entonces hacemos 2 brazos iguales y los reservamos. Ahora vamos a pasar a hacer las piernas. Para las piernas empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a tejer tomando solo las hebras traseras, es decir, hemblo, y vamos a hacer los dedos de los pies. Entonces empezamos haciendo un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un punto popcorn de 3 puntos altos. Entonces tomamos la lazada, introducimos la aguja por la hebra, sacamos el hilo y cerramos solo los 2 primeros aros. Tomamos la lazada nuevamente, introducimos por el mismo punto, sacamos y cerramos solo los 2 primeros aros. Hacemos lo mismo una tercera vez, tomamos la lazada, introducimos por el mismo punto, sacamos y cerramos solo las 2 primeras, de tal manera que nos quedan 4 aritos en la aguja y vamos a cerrarlos todos juntos así y
Vamos a sacar esto de tal manera que se marque el relieve y vamos a pasar con cuidado al siguiente punto para hacer un punto bajo. Y eso es todo para el primer dedito. En el siguiente punto vamos a hacer un punto popcorn igual para el otro dedo. Aquí ya está el segundo. Pasamos al siguiente punto con un punto bajo. Y a continuación hacemos el tercer dedo. Así. Y de la vuelta nos restan 6 puntos. Entonces vamos a hacer ahora 3 disminuciones tejiendo en blue. Y listo, así es como queda el pie. Así se ven los 3 deditos. Así se ve por la parte de abajo. Al final tienen que habernos quedado un total de 9 puntos. Y ahora vamos para la vuelta número 4. Y en la vuelta número 4 lo que vamos a hacer es un punto bajo y una disminución 2 veces y luego 3 puntos bajos para tener 7 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 7 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto. Vamos a rellenar un poco la pierna. Así es como queda. Y vamos a hacer otra exactamente igual. En la segunda no cortamos porque a partir de acá seguiremos tejiendo para unir. Aquí ya tengo las dos piernas listas. Y para unirlas lo que vamos a hacer es primero un punto bajo aquí en la pierna para llevar el punto de unión hacia la cara interna. Aquí. Ahora hacemos 2 cadenas. Vamos a buscar el punto que se corresponda en la otra pierna, de tal manera que los pies queden bien hacia adelante. Así. Y ahora en esta vuelta de unión, que sería la vuelta número 8, vamos a hacer los 7 puntos bajos de esta pierna. Continuamos con 2 puntos por un lado de la cadena, seguimos con los 7 puntos bajos de la otra pierna y terminamos con 2 puntos bajos por el otro lado de la cadena, lo que nos va a dar un total de 18 puntos bajos en esta vuelta 8. Así queda la unión de las piernas y ahora vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 18 puntos bajos. En la vuelta 12 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 13 ya vamos a unir los brazos. Entonces, para eso
Primero vamos a hacer un punto bajo. Recuerden que en el brazo tenemos un total de 6 puntos. Lo que tenemos que hacer es aplastar el brazo para atravesar 3 puntos. Entonces vamos a tomar un punto al frente, un punto en la parte de atrás del brazo de esta forma y atravesamos el punto a continuación en el cuerpo de tal manera que nos quedan un total de 3 puntos enganchados y los vamos a cerrar con un solo punto bajo. Así. Y hacemos lo mismo a continuación para el segundo punto. Cerramos y hacemos lo mismo la tercera vez. Y así queda el brazo ya unido. Ahora, en el frente, aquí en el pecho, vamos a hacer 3 puntos bajos. Y en este otro lateral vamos a unir el segundo brazo de la misma manera que unimos el primero. Y nos hacen falta 2 puntos bajos para completar la vuelta. Y así es como queda esta parte. Nos quedaron 12 puntos en total. Vamos a rellenar el torso así. Y ahora en la vuelta 14 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Y hacemos una vuelta de los mismos 8 puntos bajos. Y en ese punto ya podemos rematar y cortar el hilo y vamos a terminar de rellenar muy bien, así es como queda. Aquí dejamos una hebra larga para coser la cabeza, entonces simplemente vamos a coser ambas piezas juntas y así es como queda. Miren qué bonita se ve. Nuestro demogorgon quedó muy lindo, así se ve por la parte de atrás. Y gracias al alambre que pusimos es que vamos a poder darle forma. Así. Me gusta mucho cómo se ve, espero que a ustedes también les guste tanto como a mí. Y que tejan a este Demogorgon y también en conjunto con Eleven. Recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si lo tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.